Hola, buen día. Mi nombre es María Luisa Morales Valle. De nuevo estamos aquí en Funeraria Emaús. Yo soy psicóloga, terapeuta familiar y tanatóloga. En esta ocasión les presento la conferencia La muerte de los padres, sentimientos de orfandad por tu ausencia. Comenzamos. La elaboración del duelo por el fallecimiento de un padre será más fácil según las siguientes características. Cuanta más edad y madurez tenga el hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un padre fallece, un hijo que ya ha crecido, que es adulto, entiende que la naturaleza de la vida, pues es que las personas mayores puedan fallecer primero que nosotros. Otra característica es cuanto más largo haya sido el tiempo de la advertencia previo a la muerte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto también? Que si la persona estuvo enferma, pues vamos a tener un tiempo de advertencia que nos esté diciendo que ya es latente su enfermedad y que esta enfermedad está agravando y por lo tanto puede venir la próxima muerte. Otra característica, cuanta más franca haya sido la comunicación sobre el tema de la propia muerte. Hay personas a quienes no se les dificulta hablar de la muerte y de hecho hasta preparar lo que esto conlleva. Si es así, quiere decir que tanto el padre o madre y los hijos se han preparado anticipadamente para este suceso. ¿Sí? Y esto va a facilitar de alguna manera este duelo que en ocasiones puede ser tan doloroso, pero a la vez que puede ayudarnos a sobrellevarlo. Cuando no ha habido una advertencia previa, es cuando la muerte nos impacta de tal manera que despersonaliza a nuestro ser. ¿Ok? Vamos a continuar. Los factores clave que determinan la forma en que el fallecimiento afectará a un hijo mayor, a un hijo adulto, son la naturaleza de la relación con el padre. Es decir, pues cómo se lleven entre sí. Si hay buena relación, si no hay tan buena relación, si hay problemas, si viven cerca, si viven juntos, si viven lejos, ¿ok? La edad del hijo cuando ocurre la muerte. Si estamos hablando de un hijo adulto, pues podríamos hablar de hijos después de los 30 años, 40 años, 50 años, y con esto pues vamos entendiendo, como decíamos ahorita, la naturaleza de la muerte. La madurez emocional del hijo sobreviviente, ¿sí? En este caso se refiere a cuando nosotros como hijos pues entendemos, ¿verdad? Que la naturaleza de la muerte puede llegar por la vejez misma y por lo tanto pues es una naturalidad que llegue a nuestros abuelos, a nuestros padres, ¿sí? El periodo previo de advertencia a la muerte, lo decíamos en un momento, si hubo un periodo antes de una enfermedad, de estar incapacitado en cama, eso nos ayudó a ir sobrellevando. A esto nosotros le llamamos duelos anticipados, ¿ok? Si no hubo este previo y la muerte fue una muerte inesperada, pues eso sí va a ocasionar grandes problemas en el duelo, ¿eh? Si no hubo esta manera de prevernos y anticiparnos, el duelo llega de impacto y entonces nos va a despersonalizar, nos va a sacar de nuestro propio ser y va a doler mucho y va a llevar un proceso relativamente más largo y más doloroso. ¿Ok? El tiempo que el padre y el hijo han dedicado a discutir los aspectos que comprende el deceso. ¿Qué quiere decir? Aspectos legales, aspectos emocionales, aspectos de arreglos, materiales tal vez, incluso hasta los del propio funeral. Hay personas que han asimilado también el proceso de morir, que preparan su viaje de partida, ¿sí? Y esto pues nos da una claridad de qué es lo que quieren ellos cuando esto sucede. Cuando un hijo joven pierde a un padre, o la muerte es repentina, o la relación no era muy buena, el duelo puede permanecer sin resolverse durante años. Recordemos que en ocasiones anteriores yo les había hablado
de lo que es un duelo normal y el tiempo que éste dura. Y se dice que un duelo normal ante la muerte repentina, pues sí nos llevaría más tiempo que uno de una muerte esperada, ¿sí? Podríamos hablar entonces entre 1 año, 2 años, dependiendo de cómo fue la situación, ¿ok? Y aquí estamos hablando de hijos jóvenes, o sea que el impacto puede ser mayor porque nos quedamos con este sentir de ser jóvenes y necesitar todavía a nuestros padres, ¿sí? Y esto agrava más la situación. Sin embargo, pues tenemos que entender que nuestros padres y nuestros abuelos, por ejemplo, pues nos lleva a este sentir, la naturaleza de la edad. Vean ustedes la imagen. Nuestros padres, nuestros abuelos, con mayor edad a la nuestra, obviamente, pues pudieran adelantársenos en el camino si es que se refiere a la edad, ¿ok? No estamos hablando de muertes repentinas, de enfermedades inesperadas y demás, no, a la propia naturaleza de la edad, ¿sí? Las etapas del duelo por lo general no son tan intensas como cuando se pierde un cónyuge o un hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la naturaleza de la edad lleva a que nuestros padres o adultos mayores, abuelitos, ¿sí?, por la misma vejez van decayendo en capacidades, pues esto los puede deteriorar físicamente, mentalmente, cognitivamente, psicomotrizmente, como ustedes quieran, ¿sí? Y con ello vamos entendiendo y los vamos observando y decimos, ya están decayendo, ya están haciéndose viejos, la edad ya les ha llegado y por lo tanto, pues la naturaleza de la muerte también puede llegar, ¿sí? Pero como decía aquí, el duelo entonces no va a ser algo tan intenso de golpe, porque lo vamos viendo cada día, ¿sí? Es de esperarse que los padres mueran antes que los hijos. Se supone que la naturaleza de la edad así debería ser, ¿verdad? Pero, pues lo decíamos en la conferencia del mes pasado, a veces los hijos se nos adelantan. Y eso sí son duelos tremendamente impactantes, dolorosos e intensos, ¿sí? Sin embargo, en esto de hablar de duelos por la muerte de padres, pues podemos decir que es una muerte esperada por la naturaleza de la edad, por lo que entonces podemos estar preparados para cuando llegue ese momento. No estoy diciendo que con esto no nos va a doler, claro que va a doler, pero de alguna manera pues el duelo no es tan impactante, ¿ok? ¿Qué sucede cuando los hijos siguen siendo dependientes? Y llegamos a este tema, dependencia prolongada de los padres. Esos hijos que se quedan en casa, esos hijos que no se van, que traen a las familias y se quedan ahí, ¿sí? Y que de alguna manera siguen viviendo como ese vínculo tan estrecho, pero que a la vez se hace dependiente, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando muere uno de los padres, la edad del niño influye en la forma de manejar el dolor. Por supuesto que sí. Si el niño es muy dependiente de los papás, pues por supuesto que el dolor va a ser muy difícil de vivir y de sobrellevar. No solamente porque es el dolor en sí, sino la propia dependencia, la necesidad de mamá o papá. ¿Ok? Para un niño pequeño, la muerte de un padre llega a ser algo misterioso. ¿Por qué? Porque generalmente la muerte todavía sigue siendo un tema tabú del que no se habla mucho en las familias y menos se habla mucho con los hijos, ¿sí? Y aún más si los hijos son pequeños, ¿ok? Esto lleva a ser un tema misterioso, ¿sí? Con frecuencia, el niño tendrá sentimientos de culpa y pensará que él causó la muerte con alguna acción mala. Fíjense ustedes a dónde lleva el no tener esa buena comunicación y apertura para estar hablando este tipo de temas con los niños, ¿sí? También puede ocurrir que lo invada un temor a ser abandonado y castigado, ¿sí? ¿Cómo piensa un niño? Ya lo hemos visto en ocasiones anteriores. Un niño piensa de manera muy concreta. Un niño entonces simplemente piensa, mi mamá, mi papá falleció y yo tengo la culpa. Yo hice algo, yo desobedecí, yo fui muy travieso, yo la hacía enojar mucho,
Por lo tanto, eso se vuelve como un sentir de culpa que los está aterrorizando, atormentando, ¿sí? Y eso se vuelve un misterio en ellos. Y le temen entonces a la muerte. Por eso, papás, mamás, hablen con sus hijos de estos temas. No le teman hablar de la muerte en casa. Es una situación natural que en algún momento de nuestras vidas vamos a enfrentar. Cuando el hijo se identifica de manera muy cercana con el padre que muere, ya sea la mamá o el papá, suele suceder que el otro padre, el que permanece vivo, se convierte en el blanco de resentimientos, enojo y otros sentimientos violentos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si uno de los papás muere y los hijos todavía son chicos, los niños nada más identifican que tal vez el otro papá es culpable. Por tu culpa falleció mi mamá, porque no la cuidaste, porque no hiciste esto, ¿sí? O bien con el papá. Por tu culpa entonces falleció mi papá y tú no lo cuidaste. Y entonces esta mamá o este papá que sobrevivió queda como para que el hijo le reproche. No se lo tomen personal. Es algo natural que sale de acuerdo a las etapas del duelo. Recordemos que la segunda etapa del duelo es el coraje, por lo que los niños de igual manera van a vivir este coraje en el duelo. Y quienes somos los más cercanos somos blanco de ese coraje para los niños. ¿Ok? Por lo tanto también, pues seamos receptivos a esto. No lo tomemos personal. La muerte de un padre puede intensificar otras crisis emocionales que están ocurriendo en la vida de un hijo al mismo tiempo. Hablemos entonces de las crisis vitales de la edad. Por ejemplo, si la hija está embarazada y en ese momento falleció la mamá, pues claro que va a tener repercusiones en el embarazo. Puede incluso tener repercusiones hasta en el bebé que nace, ¿sí? Si, por ejemplo, falleció en ese momento el papá y estamos en un proceso de separación o de divorcio, pues también va a haber consecuencias. Si tenemos problemas con los hijos y en ese momento ocurre la muerte de un papá, de una mamá, pues va a repercutir también. ¿Por qué? Porque las emociones se intensifican y estamos al borde del llanto, del coraje, de la frustración, de la soledad. Todo, absolutamente todo se detona cuando ocurre un duelo. Por eso es que cuando estamos en un proceso de duelo y hay otros problemas en casa, otras crisis, pues esto se vuelve más difícil, ¿sí? Algunas veces el hijo se esforzará por cumplir las fantasías o sueños incompletos de los padres. Esto sucede mucho. No estoy diciendo que esto sea malo, ¿eh? No es malo, siempre y cuando se haga en el sentido de transmutar o de recordar o de honrar al papá o a la mamá, ¿sí? Pero no está bien si se hace en el sentido de querer ser como ellos, ¿sí? El papá y la mamá fueron una persona, nosotros somos otra persona, ¿ok? Si ustedes quieren honrar a sus padres, hagan las cosas en honor a ellos. Terminen una carrera, sean buenos padres, sean buenos trabajadores, buenos compañeros, ¿sí? Pero no se conviertan en esas personas y frustradamente hagan lo que ellos desearon ser. ¿Se entiende? Por lo tanto, ustedes sigan haciendo lo que desean hacer, claro que sea algo positivo, en honor a ellos. En honor a ti, mamá, en honor a ti, abuelo, estoy haciendo esto, terminar mi carrera, por ejemplo. ¿Sí? Ok, ¿qué ocurre cuando las personas, en este caso los papás, nos dejaron con asuntos pendientes? Vamos a ver este tema. Terminación de asuntos pendientes. Cuando muere un padre, por lo general queda una gran cantidad de asuntos pendientes. A esto se le recomienda que la naturaleza de la edad, como lo decía antes, nos lleve a tener conversaciones sobre la propia muerte y el proceso que esto conlleva. Entonces, veamos asuntos legales, si es que hay herencias, veamos asuntos emocionales, si es que hay algunas situaciones pendientes de hablar,
¿sí? Veamos cualquier asunto pendiente que se tenga. Y si se puede realizar antes de, pues hay que realizarlo. Porque muchas de las veces quedan asuntos legales sin concluir y esto trae graves problemas a los hijos, ¿eh? Eso de repartir las herencias y que la casa de la mamá y que el terreno y que la parcela y las cosas materiales, pues crea un gran conflicto entre los hijos. No, 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 no. Tratemos de evitar eso. Los padres son nuestras primeras figuras de autoridad, ¿sí? Como hijos, pues venimos de una generación arriba de nosotros, que son nuestros padres, y a su vez de los abuelos. Por lo tanto, esas personas, padres, abuelos, se convierten en nuestras figuras de autoridad. Cuando muere un padre en una relación de este tipo, donde él fue la figura de autoridad, el hijo que le sobrevive puede llegar a sentir alivio, ¿sí? De que ya no tendrá que seguir bajo la autoridad inflexible de ese papá. Fíjense ustedes cómo funciona. Pero después de ese alivio, ¿qué creen que puede venir? Pues por supuesto, que aunque se sienta liberado, puede llegar a sentir culpa por ese alivio. Fíjense, el caso es que estamos atrapados y por eso la frase nos lo dice. Por lo que no quedamos libres. Si hay pendientes, hay que resolverlos, hay que resolverlos. Y como está ahí la imagen, en algún momento nuestros abuelos, nuestros padres van a tener que irse, sí, pero ¿cómo nos quedamos nosotros? ¿Encadenados a qué? A asuntos pendientes. Cada quien entonces evalúe su propia historia de vida. ¿A qué asuntos pendientes? Vamos revisando. La capacidad para discutir la salud de un padre o su muerte cercana es importante para estar en posición de terminar asuntos pendientes y poder entonces despedirse tranquilamente. ¿Sí? Tranquilamente. Recuerden que Elizabeth Kubler-Ross nos dice, en la medida que has vivido, va a ser en la medida que vas a morir. Así es que resolvamos lo que tenemos pendiente. Si hay algo que discutir, si hay situaciones de enfermedad, situaciones legales, situaciones emocionales, lo que sea. Seamos entonces maduros y responsables de hablar de este tema de la muerte. Hablemoslo en casa, no pasa nada. Muchas personas le temen hablar de la muerte porque piensan y hasta lo dicen. No, 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 no hablen de la muerte, porque es como si la invocaran. Es como si desearan que llegara. No, no es así, no le tengan miedo. Al contrario, hablar de la muerte como proceso nos va a llenar de claridad cuando llegue esto en alguno de nuestros familiares, ¿sí? Y aunque va a ser doloroso, no va a ser tan desinformado, tan incapacitante, tan no entendido, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es bueno tener esta comunicación con la familia. Abuelos, papás, hijos, hermanos, nietos, ¿ok? Ok, ¿qué ocurre después del fallecimiento del padre? Del padre o la madre, ¿eh? ¿Qué ocurre? Pues que sigue un proceso de duelo, ya lo sabemos. Un proceso del duelo que nos lleva a dolor, que nos lleva a etapas, que nos lleva a síntomas, que nos trae reacciones, ¿ok? Cuando el duelo no se elabora adecuadamente, a la muerte de uno de los padres, el fallecimiento del siguiente, o sea, del otro papá que quedó vivo, frecuentemente nos presenta la oportunidad de terminar el duelo por los dos. ¿Se entiende esta parte? Si en algún momento de nuestras vidas falleció el papá y no nos permitimos vivir el duelo, cuando fallezca la mamá, se nos van a juntar los dos duelos. Y esto nos va a dar la oportunidad de vivir de nuevo entonces aquel duelo que opacamos, que reprimimos, que no permitimos vivirnos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se dice que es una oportunidad. Sí. La muerte de ambos padres. Pues esto es una realidad, ¿eh? Muchas veces sucede, en ocasiones no. Pero en las ocasiones en las que sí sucede es que cuando muere uno de los padres, la misma soledad y tristeza
se lleva al otro. Esa es una realidad. ¿Qué debemos hacer ante esto? Si la pareja es de edad avanzada, como ustedes pueden ver en la imagen, el sobreviviente puede experimentar una profunda sensación de soledad. Es su pareja la que se fue. Pareja de 40, 50, 60 años tal vez. ¿Cómo no entonces sentirse solos? Es normal, ¿sí? Y muy pocos deseos de empezar una nueva vida. La gente afuera le puede decir, pues vas a volver a vivir, tienes a tus hijos, juega con ellos, viaja, distráete. El problema es que le falta su mitad. Si un matrimonio duró tanto tiempo, créanme que el sobreviviente va a extrañar a esa persona y muchas de las veces hasta la llega a acompañar en su proceso de muerte. Para el que queda viudo, del anhelo de reunirse con su compañero, se vuelve tan obsesivo que elige o desea morirse. Fíjense. Y créanme que el sentimiento y la mente es tan poderosa que confabula para que esto se haga realidad. Y esa persona que se siente solo y abandonado de su pareja, pues lo que desea es tomarle la mano de nuevo y acompañarla en este último camino. Entonces no les llene de sorpresa que esto suceda en las familias, porque sí llega a suceder muy comúnmente. Después de la muerte de los padres, la vida cambia mucho. Claro que sí, por supuesto que cambia mucho. ¿Cuál es nuestro sentir? Lo decíamos en el tema. Un sentir de orfandad. Nos quedamos solos, nos quedamos huérfanos, ¿sí? Aunque seas un adulto, tener a tus padres es sentirte protegido. Es decir, voy a visitarlos, les voy a llamar, van a venir, me van a aconsejar, ¿sí? Pero cuando se van, esa opción desaparece para siempre. Y la casa de unión pues llega a fracturarse. A veces esa casa se vende, se reparte la herencia. El caso es que si ya no están los pilares ahí, ya casi no tiene el mismo sentido visitarla. Vas a dejar de verlos, no una semana ni un mes, sino el resto de la vida. Recordemos que es verdad esto que menciono, se va a dejar de ver a nuestros padres en presencia física, ¿sí? De manera física. Pero claro que van a vivir siempre, pues en nuestra mente y nuestros corazones. Y se van a manifestar a través de sueños, a través de imágenes, a través de sonidos tal vez, de movimientos, ¿sí? El caso es que siempre vamos a seguir sintiendo esa presencia de ellos. La muerte no avisa, tengan muy presente esto. Puede presumirse, ¿sí? Pero nunca anuncia exactamente cuándo va a llegar. Nuestros padres pueden enfermar, nuestros abuelos, y podemos decir, híjole, como que siento que ya puede ser el momento. Y resulta que no. Y siguen viviendo otro tiempo más. Y de repente algo sucedió y la muerte sí llega. ¿Sí? Sin en cambio, cuando esto sucede de la manera que suceda, la realidad es que nuestra vida y la vida de los demás va a cambiar muchísimo, mucho. La dinámica empieza a fracturarse, ¿sí? Sin embargo, también pues podemos decir que la vida tiene continuidad y que la naturaleza de la muerte nos dice que es un proceso y que todos vamos a llegar ahí. Y así lo debemos de ver. Cuando muere una persona, entonces debemos entender que hay una continuación de vida para nosotros, para los sobrevivientes, ¿sí? ¿Y cómo vamos a vivir ahora si ya no tenemos esas personas de origen que nos daba esa seguridad y esa protección? Pues tenemos que vivir, ¿sí? Después del funeral, la vida continúa, pero si vivías en la misma casa de tus papás, de tu mamá o tu papá, su ausencia dejará un vacío más grande todavía. ¿Por qué? Porque vamos a convivir con las cosas y eso nos hace que esto nos duela más. Se tendrá entonces que hacer ajustes para cambiar las costumbres diarias y las rutinas establecidas, ¿sí? El cuarto de la persona que ya no está, la silla en la que se sentaba a la mesa,
ese lugar que ocupaba en todo espacio, si era quien se encargaba de hacer la comida, de hacer las compras, de lo económico, ¿sí? Pues hay que hacer reajustes. Alguien más se tiene que ocupar de eso, ¿sí? Así funciona la vida, esa es la verdad. Una pieza entonces se va, se retira, pero los demás tenemos que tratar de llenar ese espacio. La cotidianidad, el trabajo, la familia y los compromisos requieren que la persona afligida vuelva a las rutinas de la vida, ¿sí? Y el duelo se le relega a un plano posterior. Cuidado con esto, ¿eh? Ojo con esto. ¿Por qué? Porque esto hace que el duelo se prolongue más. Lo evadimos, sí, pero en algún momento va a regresar y nos va a dar batalla, ¿eh? Así es que mejor vivan su proceso de duelo en el tiempo normal, ¿sí? La rutina, dice, el trabajo, los hijos, la escuela, los proyectos, nos hacen decir al rato pienso en lo que sucedió, al rato me doy espacio para desahogarme, al rato lloro, ¿sí? Al rato rezo, ¿ok? Y ese al rato se va convirtiendo en después, ¿sí? El caso es que no vivimos ese duelo normal y esto nos va a traer grandes consecuencias. No posterguen. Si el duelo se vive, si el duelo llega, hay que vivirlo como tal. No se resistan. Después recuerden, y ya lo hablamos en una conferencia también, esto puede ocasionar depresión patológica. No permitan que eso pase. Hay que vivir el duelo de manera normal y en los tiempos adecuados. Indistintamente de la edad, ustedes lo pueden ver ahí en la imagen, indistintamente de la edad que se tenga a la muerte de los padres, el hijo vivirá un sentimiento de orfandad. Todo hijo de la edad que sea, 5 años, 10 años, 15 años, 30, 40, 50, cuando muere el padre o la madre, nos llegamos a sentir huérfanos y por lo tanto desprotegidos, abandonados, ¿sí? Es un sentir natural, natural. ¿Cuánto dura entonces el duelo por la muerte de los padres? Recuerdan que yo ya les había dicho, la muerte de un hijo es algo terrible que incluso no tiene tiempo y hasta puede convertirse fácilmente en un duelo patológico. Cuando la muerte es de hermanos, de tíos, de primos, de otras personas, pues se vive relativamente en un tiempo normal. Cuando mueren los papás o abuelos, como ya es una muerte esperada por la naturaleza de la edad, pues esto no nos va a llevar a un duelo muy largo, ¿sí? Las respuestas emocionales a la muerte de un padre por lo general son menos agudas que en otras muertes y el duelo se resuelve en un plazo relativamente más corto, ¿sí? Y esto puede llevar casi siempre de 6 meses a un año. Un duelo normal, ¿sí? Un duelo normal. Si después de este tiempo todavía seguimos padeciendo las reacciones tan intensas como al principio y hasta que se están convirtiendo patológicas y pueden caer en depresión patológica, pues este duelo ya no es normal, ¿eh? Es un duelo patológico y complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su debido tiempo no entendimos que por la naturaleza de la edad, pues era normal que nuestros padres y abuelos fallecieran. Ok, ¿qué ocurre entonces con los nietos? ¿Qué pasa cuando los abuelos son los que fallecen? Los nietos también sufren por la pérdida, claro, pero dependiendo de la edad en la que estén. Si son niños, pues lo viven como niños, ¿sí? Si son adolescentes, pues tienen algunas reacciones también que viven específicamente en su adolescencia. Y así, dependiendo de la edad en la que viven. La severidad de la pena depende de la cercanía de la relación con el abuelo y entonces dice esto y lo convierte en el vínculo entre abuelo y nieto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la intensidad de un duelo? El vínculo. Vínculo. ¿Qué vínculo es traducido entonces al trato o la cercanía que tengo con esa persona? Y hay abuelos que son muy cercanos a sus nietos. Por lo tanto, cuando este abuelo o abuela fallezca, pues sí va a ser una muerte significativa para ese nieto, independientemente de la edad. Un aspecto importante en la muerte de un abuelo
es que está cerca al nieto la realidad de la futura muerte de los padres, ¿sí? Entendemos entonces, hablando anteriormente de la naturaleza de la edad, que si mueren los abuelos, pues después pueden morir los padres, ¿sí? Y entonces yo tengo que entender que si ya murieron los más viejos, pues van a seguir muriendo los que siguen. Y hay que entender esa naturaleza de la edad, ¿ok? Sin embargo, como niños, pues esto es medio complicado. Ellos nada más sienten que murió una persona que querían mucho y por lo tanto, pues que le extrañan. Con frecuencia, la primer pérdida por la muerte que experimenta un niño es la de los abuelos. Es el primer momento que los acerca a un proceso de duelo. Dependiendo, como decíamos ahorita, de la cercanía o lejanía emocional que se tenga con ese abuelo o esa abuela, pues va a ser el duelo que va a vivir ese nieto. La forma en que los padres manejen su propio dolor, pongan mucha atención en esto. La forma en que los padres manejen su propio dolor se convierte en un modelo para que los niños elaboren las pérdidas por muerte en el futuro. ¿Ok? Esto nos da una clave terapéutica. ¿Qué quiere decir? Que cuando un niño está teniendo problemas para elaborar un duelo, tiene pesadillas, tiene miedos, ¿sí? No está llevando su duelo adecuado, se está volviendo rebelde, enojón, grosero, en fin, y lo adjudicamos al proceso de duelo, hay que poner atención a cómo están llevando el duelo los papás. ¿Ok? Recordemos que murió el abuelo, la abuela, por lo tanto fue el papá o la mamá de mi papá o mamá. ¿Ok? Entonces, como hijo menor, el niño voltea a ver a sus papás. Y si esos papás están realmente mal, pues el hijo se va a sentir también mal, ¿sí? Cuando una persona adulta vive su propio duelo, no pone atención a los niños, porque está concentrado únicamente en su sentir. Sin embargo, el niño sí pone atención al adulto. Así es que aguas, ¿eh? Porque los niños tienden a repetir patrones. Si el duelo no se está procesando naturalmente en los papás, los hijos también van a vivir consecuencias. Si el niño mantenía una relación muy cercana con el abuelo, su fallecimiento puede ser devastador para él. Cuidado ahí. Y puede convertir en el niño, pues, padecimientos patológicos como pesadillas, muchos miedos, mucha inseguridad, mucha desprotección, en fin. Hay que poner muchísima atención al proceso de duelo que viven los nietos por la muerte de los abuelos, ¿sí? Si los nietos son adultos, relativamente jóvenes, adultos, un poco más adultos, cuando muere un abuelo, a menudo son el apoyo más cercano y afectivo que tienen los papás, ¿sí? Los nietos, entonces, jóvenes o adultos, somos quienes apoyamos a los papás cuando mueren los abuelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos este proceso. Un nieto puede reconocer la angustia, el cansancio y el estrés que causa una enfermedad principalmente para su padre al ser cuidador de su abuelo. Imagínense ustedes, personas que han estado mucho tiempo en cama o que simplemente son adultos mayores que requieren la atención de los hijos y estos a la vez, pues al estar a diario cuidando a esos abuelos, pues se cansan, se frustran, se estresan, ¿sí? Entonces nosotros como hijos reconocemos ese sentir, ese cansancio, ese estrés, esa frustración y somos el apoyo para nuestros padres. Por lo que a la muerte del abuelo se llega a sentir un alivio, ¿sí? No estoy diciendo con esto que la gente diga, ay, qué bueno que falleció, no, sino que es un alivio en el que ya vamos a descansar física y emocionalmente, ¿sí? Y reconocemos que la naturaleza de la edad, pues se llevó primero al abuelo o a la abuela, puede ser. ¿Cómo superar la muerte de un padre entonces? O bien de un abuelo. Fíjense bien cuáles son estas estrategias y pongan mucha atención en la imagen. En la imagen que tengo aquí abajo, ubiquen ustedes qué entonces está en la visión o en el foco de atención de esa persona en duelo. En ese foco de atención, la persona únicamente vive su dolor, vive su proceso de duelo por la muerte de un padre o un abuelo. ¿Ok?
cómo ayudar a esa persona que está viviendo ese duelo. Lo primero es tomarse el tiempo que se necesite. En un duelo, recuerden, no hay tiempo específico. Ahorita lo acabo de decir, 6 meses, 1 año, pero en ocasiones puede llevar hasta 2 años, o bien puede convertirse en patológico. Entonces no hay un tiempo definido para decir, ya cumplí 6 meses, mi duelo ya lo voy a superar. No, 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 no. Esto no funciona así. Es simplemente dejarnos fluir. Y va a haber tiempos especiales o fechas especiales en las que vamos a recordar y vamos a volver a vivir el duelo, como Día de las Madres, Día del Padre, Navidades, todo esto ya lo habíamos mencionado antes. Entonces, esas fechas especiales sí nos ocasionan malestar, pero solamente en esas fechas. Días antes, días después, la misma fecha, pero no todo el año. Esto es únicamente ocasional. Por lo tanto, debemos reconocer esos sentimientos de duelo que todavía nos ocasiona y que a eso nosotros le llamamos añoranza. Después de los años, voy a añorar la presencia del papá, del abuelo, ¿sí? Pero de una manera normal. Comparte tus sentimientos, es otra sugerencia. No te dejes con esos sentimientos ahí dentro de ti. Háblalos, exprésalos, hácelos saber a alguien que sientes que te va a comprender, que sientes que te va a aconsejar tal vez, a simplemente escuchar. Porque en este proceso no necesitamos críticas, no necesitamos que nos estén diciendo qué hacer en sí, solamente necesitamos desahogarnos. Entonces, si tienen a alguien por ahí, y si de no tenerlo, pues hay que buscar ayuda profesional. Preserva su recuerdo. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que sea necesario que ustedes se queden con todo, con todas las pertenencias del papá o de la mamá o del abuelo o de la abuela. No, sino que preserven el recuerdo, lo significativo, el simbolismo de esa persona en ustedes, lo que significó para ustedes, ¿sí? Haz aquello, dice, que no pudiste realizar con él. A lo mejor algún viaje, a lo mejor una comida, a lo mejor una pintura, una canción, ¿sí? Alguna situación que nos ayude a seguir recordando, pero no con esto lastimándonos, ¿eh? Sino recordándolo, ¿ok? Entonces, con estas estrategias, pues nos ayuda a superar de alguna manera la muerte normal, el duelo normal que lleva la pérdida de un padre o de un abuelo. Y con esto, pues terminamos con nuestro tema, que es la muerte de padres, un sentimiento de orfandad que nos deja su partida. Muchísimas gracias. Mi nombre es María Luisa Morales Valle. Nos vemos entonces el próximo mes. Gracias.